Muy buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente a su materia de las cartas pastorales. Estamos estudiando la carta primera a Timoteo y vamos a entrar hoy de lleno al capítulo 3. No, espero que para este estudio hayan hecho su investigación previa del capítulo 3 y haber respondido estas preguntas que se les mandó de tarea en el grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la lectura bíblica del texto y vamos a ir estudiándolo paso a paso. Entonces leemos ahí el texto, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y que éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, entonces, estos son los requisitos para el liderazgo, ¿no? O al menos es así como se los conoce. Vamos a ir estudiando entonces los requisitos para el obispado o para el obispo, ¿no? Porque dice el versículo 1: palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No, entonces el ministerio del obispado es algo que un cristiano puede ejercer o que puede anhelar hacer. Para tener en cuenta el término obispado, significa el sobreveedor o sobreveedor, el que mira por encima de, o el que organiza, o el que está sobre de. Hay tres términos en el Nuevo Testamento para referirse a este mismo cargo, o que por lo menos se los intercambia entre sí para referirse al mismo cargo, que es obispo, anciano y pastor. No, tienen sus ciertas diferencias a la hora de ser practicado, pero es interesante el hecho de entender esto, ¿no? Lo explico así rápidamente. Eh, Se cree que el pastor era este líder de la iglesia, el cual encabezaba la iglesia local, ¿no? Como los pastores que tenemos hoy en día. Las iglesias, al ser grandes, ¿no? El pastor no daba abasto en tema de consejerías, en tema de ayudar en los problemas. Entonces se alzó otro grupo de líderes, los cuales son los ancianos, ¿no? Se cree que era para eso, los ancianos. Y es interesante que este grupo de ancianos eran como un trabajo de apoyo al pastor, o también ellos podían suplir a los diferentes pastores en diferentes momentos o tiempos, o al menos eso es lo que se piensa del término anciano. Por eso es que para ser anciano y pastor normalmente se referían al mismo tipo de persona. Ahora, el obispo, de la misma manera, se piensa que él velaba por la salud espiritual igual de la iglesia como un sobrevedor, y se piensa que él era como el que se encargaba de cuidar y administrar a todas las iglesias de su región, ¿no? Porque recordemos que una ciudad no puede tener solamente una iglesia. Es como acá en Santa Cruz, ¿no? Si decimos la iglesia de Santa Cruz, nos referimos a la iglesia universal que está asentada en la localidad del departamento de Santa Cruz, o pongámoslo más chico, en Santa Cruz de la Sierra. Pero hay muchas iglesias locales dentro de Santa Cruz de la Sierra, entonces necesitaban, por decir, a alguien que ayude a administrar y sobrever todas las iglesias para poder llevar adelante.
No estamos hablando de un papa o un líder supremo, no, sino alguien que ayude a sobrever toda esta cuestión, porque al inicio, en la iglesia primitiva o los primeros años de la iglesia, era necesario la ayuda de administradores para con las iglesias. No se cree entonces tanto el obispo que tanto como el pastor, tanto como el anciano, desempeñaban esta labor de cuidar la vida espiritual de los cristianos, tanto de su región o del conjunto de iglesias, o como también de su iglesia local. Entonces, este era un ministerio que se podía realizar o que un cristiano podría aspirar a tener, porque aquí dice anhela, anhelar es querer hacer esto, ¿no? Tiene el deseo de liderar, tiene que el deseo de hacer, pero con el deseo no se puede hacer nada porque es necesario, dice ahí, es necesario el versículo 2 que el obispo y nos empieza a dar ciertos requisitos para la persona que va a desempeñar este ministerio de liderazgo dentro de las iglesias locales, el cual podríamos dividirlo en cualidades personales, cualidades sociales y cualidades familiares que este cristiano que anhela ser obispo debe tener. ¿No? ¿Y cuáles son estos? Dice, ¿no? Que el obispo sea, dice, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No, vamos a hacer lo más literal posible con nuestro texto para poder entenderlo de la mejor manera. Al referirnos que sea irreprensible, de que no tenga nada de que ser reprendido o cola que le pisen, como diríamos acá en nuestras ciudades, ¿no? Marido de una sola mujer. Es probable que no se refiera a que tenga dos o tres mujeres, porque la poligamia no era bien visto en la cultura grecorromana, así que el problema de tener dos o tres esposas en la casa, no creo que haya sido eso. El problema sería la promiscuidad, ya que las relaciones sexuales que existían entre hombres y hombres, en la antigua Grecia o la antigua Roma, era muy abierta esas relaciones y como que era algo común, no era algo común para la sociedad, entonces se le aconseja a esta persona que no caigan en esas prácticas, no, que se deba solamente a su mujer, a su esposa. Por eso es que utilizan aquí este término que es marido de una sola mujer o que esté unido a una sola mujer, ¿no? Que no ande haciendo cosas raras por ahí, ¿no? También se nos dice que tiene que ser sobrio. Eh, Literalmente sobrio significa sin alcohol, ¿no? Sin alcohol en su sistema. Pero podremos también referirnos acá como sobrio que esté en su pleno juicio, que sea cabal, ¿no? Que sea cabal, que no tenga ningún problema a la hora de tomar decisiones o algo que le afecte a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque alguien bajo la influencia del alcohol no toma muy buenas decisiones o no está en sus cinco sentidos. Una persona sobria es alguien que está así en sus cinco sentidos, que sea bueno para tomar decisiones. También dice ahí que tiene que ser prudente, ¿no? Tiene que ser prudente, cauteloso a la hora de realizar las cosas, no lanzarse, sino tiene que pensar bien las cosas antes de hacer. Dice que ahí tiene que ser decoroso. Decoroso significa de buen aspecto, pero no se refiere al aspecto personal, que si bien obviamente esto no es carta abierta a que uno no se arregle y tampoco se bañe, sino que se refiere a decoroso en el sentido de que su persona sea de decoro, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de hacer las cosas, sea de tal manera que sea agradable, ¿no? Agradable, una persona agradable, porque recordemos que el obispo, como cualquier otro cristiano también, va a trabajar con personas, entonces tiene que ser agradable a la hora de trabajar con él. También dice aquí que tiene que ser hospedador, ¿no? Hospedador significa alguien que tiene la facilidad de hospedar gente, tiene la facilidad de preocuparse por ellos, que no está cerrado a recibir personas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hospedaje dentro de lo que es la cultura judía y también grecorromana, un poco, era que ellos recibían al que venía a visitarlo aunque no lo conocieran.
¿no? Algo que no ocurre hoy, ¿no? Si llega alguien extraño a las puertas de nuestras casas a visitarnos, no lo vamos a dejar entrar por cosas de cultura. Pero en sus tiempos de ellos sí, que sea hospedador porque a través de ellos también puede propagar el evangelio. Y dice ahí, apto para enseñar, ¿no? Otra de esas cualidades personales que debe tener tiene que ser aptos para enseñar. ¿Cómo es una persona apta para enseñar? Para que alguien enseñe, esencialmente se necesitan dos cosas. Uno, preparación y dos, la capacidad de enseñanza, ¿no? Yo he conocido a muchas personas a lo largo del tiempo que saben mucho, están muy preparados, saben mucho, pero no saben cómo hacer entender lo que saben, ¿no? No saben transmitir su conocimiento. En cambio, he visto gente que es experta en enseñar, en decir, en conectar con la gente, pero no tiene preparación. No, entonces este obispo tiene que tener la capacidad de enseñar y también de estar preparado, ¿no? Y la preparación debe ser constante, ¿no? Entonces tiene que ser apto para enseñar. No dado al vino. Esto es una cualidad social, ¿no? Dentro de la investigación, espero que hayan hecho esa investigación de esa pregunta. El vino era algo interesante, ya que si nos remontamos al uso del vino, obviamente están en cultura más antigua, pero solo tenemos que encerrarnos en la cultura de los efesios, los grecorromanos. ¿No? El vino fue popularmente utilizado unos 700 años antes de Cristo en la cultura griega bajo el nombre del dios Dionisio, ¿no? El dios Dionisio, su dios de ellos era el que, del vino, de las fiestas, ¿no? Y entonces ellos asociaban al beber vino a estar en una fiesta, en una relación, en una comunión, en una socialización. Cuando la cultura griega fue absorbida por el Imperio Romano y nació la cultura greco-romana, el vino también pasó a ser algo muy personal de esta cultura, ¿no? Porque el tomar vino era un símbolo de prestigio en la cultura greco-romana. Todo el mundo tomaba vino, hasta los esclavos. Obviamente se les daba un vino de peor calidad, pero se les daba. E incluso algunos tomaban vino con agua, porque el agua era muy dañina, entonces mezclaban vino y agua para tomarlo. Obviamente no hacían 50 y 50, yo creo que hacían la proporción lo suficientemente aceptable como para no embriagarse cada uno cada vez que tomaba la persona. Pero el vino era un símbolo de socialización en la cultura grecorromana, ¿no? Que si están en un trabajo o haciendo un negocio, como en la cultura judía, a la hora de cerrar un trato y un negocio, se le ofrecía un objeto personal, el vendedor al que lo compró o el que está haciendo el trato, al tratador, por decir de alguna manera. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Boz y Ruth, cuando están yendo a hacer el trato sobre quién se va a casar con Ruth, no con el fulano, dice ahí en el libro de Ruth. Y bueno, el fulano le dice a vos, yo ya tengo una esposa, no me quiero hacer cargo, te paso el privilegio a ti. ¿Y cómo vamos a cerrar el trato? Entonces el judío le da su chancla, ¿no? Su sandalia, que delante de muchas personas que ese acto de pasarle la sandalia era, estamos cerrando el trato aquí. Pero en cambio, en la cultura greco-romana, la manera en la que ellos cerraban trato era compartiendo vino y un vino de buena calidad. Teniendo en cuenta eso, tenemos dos interpretaciones para este texto, que no dado al vino. Uno, obviamente, que no tiene que tomar, que tiene que estar en sus cinco sentidos, sino se anularía el requisito de estar sobrio. Pero yo pienso que va más por el otro lado, ya que el obispo se tiene que encargar 100% de la iglesia y las únicas interacciones, por decir de alguna manera, que va a tener con la cultura o con la sociedad es a través del evangelio. Entonces el pastor o el obispo en este caso no tiene que estar dado al vino en el sentido de que no tiene por qué tener una relación más allá de eclesiástica con la gente que está fuera, con la gente del mundo, con la gente de la ciudad. No tiene por qué estar compartiendo el vino, cerrando tratos, negocios o socializando
en el sentido, no aislarse, sino en el sentido de un acercamiento personal tal que sea parte de la sociedad, ¿no? Porque el vino representaba eso, el tomar vino. Entonces, por eso al obispo es recomendable o es mucho mejor si no es dado al vino, no tome nada, o que no socialice para nada, o no cierre tratos, o no se incumba mucho con la sociedad en un área personal, si no tiene que hacerlo en el área espiritual. Personalmente, yo creo que se refiere a eso, pero según las investigaciones que han hecho, y bueno, y si fuera lo otro, también está bien, ¿no? También está bien, no digo que esta es la verdad última, así que se puede ver de cualquiera de esos lados. Seguimos, ¿no? Dice ahí, no pendenciero. Una persona pendenciera es aquella que es como que busca pelear, ¿no? Como que es una persona como que es violenta, como que siempre busca sacar de quicio a la gente, ¿no? Tiene que ser pacífico. También dentro de las cualidades personales, no codicioso de ganancias deshonestas, y esto viene enlazado también con el hecho de sociabilizar, de que si es que va a ganar, tiene que ser de la forma más honesta posible, y en el caso puede subsistir de la provisión que viene de parte de las iglesias o de la iglesia, ¿no? Entonces, no codicioso, no buscar otras cosas, ¿no? Dedicarse al evangelio. Tiene que ser amable, apacible, no avaro, ¿no? Tiene que ser una persona amable, tranquila, no buscando el dinero y avaricioso. Hay una gran diferencia entre tener dinero o buscar el sustento a ser avaricioso, el hecho de juntar y acumular, aunque uno no gaste o no necesite. También dice acá dentro de los requisitos familiares que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y es interesante esta palabra que gobierne bien su casa, ya que hace referencia a un gobierno. ¿A qué se refiere a un gobierno, no? Eh, eh, Estamos hablando, por ejemplo, de esta palabra economía, ¿no? Oikonomía, ¿no? Esto para tenerlo claro. Oikonomía se refiere a la administración dentro del hogar. Es una palabra que utilizaban mucho los políticos y personas encargadas en la antigüedad para referirse que hay que administrar todos los recursos de la sociedad, como se administran las cosas en el hogar, ¿no? Y aquí dice que tiene que gobernar bien su casa en el sentido de que, al igual que un gobierno tiene que administrar y proveer el bienestar para su familia, no solamente es proveer, porque la segunda parte dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, o que sus hijos estén sujetos al padre honestamente, ¿no? ¿A qué se refiere esto, no? ¿Qué significa sujetos al padre? Estar en sujeción. Obedecer honestamente porque saben su lugar como hijos. ¿Cómo sería una sujeción deshonesta? ¿No? Por ejemplo, vamos a la iglesia o no hagas eso, si no te quito tus cosas. Sé que es una amenaza muy común que existe dentro de las familias cristianas. No más sería en un pastor que hiciera eso. No vamos a la iglesia, si no, no te doy tu celular esta semana. Entonces está sujeto no honestamente, sino bajo una condición. No existe una relación hasta el punto donde el hijo realmente esté sujeto al padre a la hora de la adoración en la iglesia. No más es una obligación, ¿no? Entonces el padre sí tiene que aprender primero a manejar a su familia en los caminos del Señor, ¿no? Tenerlos en sujeción y también administrar su hogar, gobernar su casa, proveyendo, ¿no? Entonces la relación familiar que debe existir dentro de la familia del pastor, valga la redundancia, es que tiene que existir una correcta administración de los recursos dentro de su hogar y una correcta educación de sus hijos dentro de su hogar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues ahí dice de cuál es el manejo del ministerio pastoral en el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, entonces aquí se nos está hablando de dos doctrinas, la doctrina de la antropología y de la eclesiología. La antropología, la doctrina de la antropología bíblica o la doctrina del hombre, dentro de lo que es la rama de la familia, ¿no? Gobernar bien su propia casa, ¿no? Gobernar bien su familia, gobernar bien su hogar. Tiene que aprender a gobernar bien su hogar.
Y más arribita están las dos, los dos pilares fundamentales, por decir de alguna manera, de gobernar bien su casa, que es la provisión y administración de los recursos para el hogar y la correcta educación y comunión en la familia. El que no sepa hacer eso, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios es el conjunto de personas convertidas y salvas, reunidas en un punto, o sea, la iglesia local, ¿no? En un punto específico para cumplir la voluntad de Dios. Es un grupo de personas reunidas para un propósito, ¿no? Eso significa iglesia, eclesia, ¿no? Eclesia es una asamblea llamada a un propósito o un grupo de personas tomadas de un lugar, apartadas para otro, reunidas para un propósito. Ese es el concepto más largo de eclesía, del cual viene iglesia, un conjunto de personas. Estas personas, para poder subsistir y hacer lo que tienen que hacer, necesitan dos cosas: recursos y comunión, ¿no? Los recursos son a través de la provisión de Dios, a través de las ofrendas de la misma iglesia y la comunión, porque si no están en un común acuerdo, porque eso significa comunión, ¿no? No van a poder realizar lo que le toca hacer. Entonces, si el pastor o el obispo no sabe hacer eso en su casa con pocas personas, pongámonos ya que el pastor tenga una familia grande, tenga 12 hijos y su esposa, si no puede con 12 personas, es muy poco probable que pueda con más de 500, 600 u 800 personas que pudieran haber asistido a las iglesias, ¿no? Entonces, primero tiene que aprenderlo a hacerlo, hacerlo bien con su familia para poder traspasar eso para con el ministerio. Si no existe eso, es preferible que no, que aunque anhele el obispado, es mejor que por ahora no. También nos habla nuevamente de cualidades personales. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No, no un neófito se refiere no a alguien nuevo en la fe. No. Es preferible de que no sea nuevo en la fe. Hay casos o hay excepciones donde sí, ni bien se convierte al pastorado y tiene un ministerio exitoso, pero es muy raro, ¿no? Y la excepción no es una regla. Lo recomendable es que el pastor o el cristiano que anhele ser pastor o obispo o anciano en cualquiera de esos casos dentro de lo que es el contexto bíblico, era mejor que tuviera experiencia, ¿no? Unos cuantos años para ver cómo es la cosa, porque dice ahí que se puede envanecer, se puede creer como que, uff, no, yo soy el que puedo, yo soy el tipango, y dice ahí que al hacer eso puede caer en la condenación del diablo con un mal testimonio, ¿no? Con ser condenado. No, 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 no. Y es interesante esto porque dicen la condenación del diablo, ¿no? No es que el diablo lo va a condenar, sino que va a tener la misma condenación que tuvo el diablo, porque recordemos que Satanás, el pecado que tuvo Satanás, era el envanecimiento o el querer tomar el lugar de Dios, ¿no? Querer a lo suficientemente, por decir, él se creía lo suficientemente capaz, ¿no? De ocupar el lugar de Dios o de no necesitar a Dios y por tal motivo se rebeló contra Dios. No, entonces, si es un neófito nuevo y tiene un ministerio y todo aquello, es muy probable que se envanezca y pueda caer también en esa condenación de creerse que no necesita a Dios o que les estipan o que Dios lo necesita a él para hacer el ministerio. Entonces, es recomendable mejor que no. Y por último, dice que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿No? Es mejor, ¿no? Entonces, un buen testimonio con los de afuera. Recordemos que si bien él se va a dedicar a la iglesia, también tiene que tener un testimonio bueno antes de ser pastor, porque antes de ser pastor o de anhelar el obispado, él se relacionaba como cristiano con la sociedad. Entonces, tiene que haber tenido un buen testimonio para ser pastor, porque si no puede ser un motivo, ¿para qué? Para caer en descréditos y en lazos del diablo, no de ser descreditado por el diablo y atrapado por él, y de tal manera que el evangelio no pueda crecer. No, entonces estos son los requisitos para el liderazgo en el sentido de un pastor, u obispo o anciano, ¿no? Entonces es importante tenerlos en cuenta y sí tienen que ser aplicables también dentro de nuestra sociedad. También nos hablan de los requisitos de liderazgo, pero para los diáconos.
los diáconos, ¿no? Porque dice los diáconos a sí mismos, ¿no? Antes de ver quiere decir los diáconos, entendamos que los diáconos a sí mismos, ¿cómo a sí mismos? A sí mismos se refiere, así como los pastores o así como los obispos, los diáconos tienen que cumplir ciertas características o requisitos para desempeñar este ministerio, ¿no? Porque los diáconos no están apareciendo por primera vez aquí en Primera de Timoteo en la iglesia de Éfeso, sino que es un grupo de liderazgo que se nos menciona por allá en el libro de Hechos. Los diáconos nacen a raíz de una problemática. Recordemos que habían cristianos gentiles y cristianos judíos, pero podríamos decir, pero pastor, se supone que recién el evangelio fue predicado a los judíos abiertamente con Cornelio. Entonces, o aquí la Biblia se contradice o qué está ocurriendo. No, recordemos que al referirse con cristianos gentiles y cristianos judíos son cristianos judíos con ascendencia gentil y cristianos judíos con ascendencia israelita. Entonces, eran judíos, pero algunos habían nacido en otros países. Hagamos un paréntesis. ¿Por qué decimos esto? Recordemos que en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia o la recién iniciada iglesia de Jerusalén, ¿no? Que eran un conjunto de 120 personas, Pedro salió a predicar y dice que él hablaba y todos les entendían en su propio idioma. ¿Qué hacían gente de otros países en la fiesta de los judíos? Es que eran judíos nacidos en otros países que vinieron a festejar o a celebrar estas fiestas. Y estos judíos, ¿no? Que eran de ascendencia también gentil, una mezcla, ¿no? Pero eran judíos en todo caso, nacidos en otro lugar, en otro país, escucharon el evangelio y se convirtieron y se quedaron en la iglesia. Entonces existía un grupo de cristianos judíos y judíos gentiles, ¿ya? De los cuales los recursos no estaban siendo administrados bien porque del grupo de los gentiles se quejaban perdón, que el grupo de los cristianos gentiles se estaban quejando del grupo de los cristianos judíos, que los cristianos judíos no estaban atendiendo a sus viudas. ¿No? Ese era el problema. No era sobre doctrina, no era sobre, no era un problema de administración de los recursos, porque recordemos que en la antigüedad, o al menos en estos años, que más o menos el 30 y tantos después de Cristo, eh, era muy complicado que un huérfano y una viuda pudieran subsistir porque no le daban trabajo a mujeres ni a niños. ¿No? Entonces, ser viuda y ser huérfano era terrible en ese tiempo. Entonces, este grupo de cristianos, de viudas, tanto judeocristianas como judeo-gentil cristianas, estaban asistiendo a la iglesia y los recursos se estaban empezando a repartir y administrar. Y parece ser que existía esta división o estos dos grupos dentro de la iglesia, porque al parecer ya los judíos gentiles cristianos administraban sus recursos por un lado y los judíos cristianos administraban sus recursos por otro. Y los judíos gentiles cristianos vieron que los judíos cristianos no lo estaban haciendo bien y sus viudas estaban quedando desatendidas. Entonces ahí hubo un problema, esto está mal, no debería ser así que los 12 apóstoles con la guía del Espíritu Santo propusieron el crear un nuevo grupo de liderazgo porque los 12 apóstoles no podían dejar de predicar para servir a las mesas o para administrar estos recursos. ¿Por qué? Porque la iglesia no eran 1000, 2000, 3000, ¿no? Se creen que hasta este punto ya eran más de 12,000, 15,000 personas, ¿no? Entonces era complicado que solo 12 abastecieran. Así que nosotros no vamos a dejar de predicar, es mejor que haya hermanos que se enfoquen principalmente a la administración. Así que eligieron y levantaron 7 nombres, los 7 primeros diáconos. Dato curioso, estos 7 diáconos todos tienen nombres gentil. Ninguno de los 7 diáconos tiene un nombre de ascendencia judía netamente, sino que los 7 diáconos fueron elegidos ya de entre los gentiles, de los judíos gentiles cristianos, ¿no?
Entonces, esto es interesante ya que este primer grupo de diáconos fueron los más aptos porque salieron del grupo, por decirlo de alguna manera, de los que administraban a su grupo de cristianos. No me gustaría decir camarilla, pero al grupo de cristianos. Entonces ellos empezaron la administración total de todos los recursos y les fue bien, ¿no? Porque existían requisitos esenciales o principales, perdón, principales para ellos, que están en hechos, ¿no? Yo les animo a que puedan leer si es que no lo han hecho, que lo hayan estudiado, que no, que dan unos requisitos muy interesantes acerca de los diáconos tienen que hacer esto y ser así, ¿no? Pero aquí se nos da también otro tipo de requisitos. ¿Por qué? Los requisitos que se dan allá en hechos no son los mismos que esto, algo parecido. ¿Pero por qué? Porque estos judíos vivían bajo los principios judíos también, porque recordamos que algunos seguían yendo a la sinagoga, al templo, perdón, pero ellos tenían ciertos principios sociales que no estaban tan en contra de los principios bíblicos requeridos o dados por los apóstoles que fueron enseñados por el Señor Jesucristo. En cambio, aquí estamos hablando de cristianos de la ciudad de Éfeso que vivieron bajo otro tipo de principios lejanamente a los principios judíos. Por lo tanto, era necesario otro tipo de requisitos más específicos para cristianos que viven en otra ciudad que no sea Israel. ¿No? Por eso es que los requisitos no se parecen mucho en los de Hechos y los de acá, o como una aclaración. Entonces, leamos aquí cuáles son estos requisitos. De la misma manera, son cualidades personales, sociales y otras cosas más, ¿no? También hay cualidades familiares. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Empecemos, ser honesto, ser lo más, podríamos, claro posible, ser lo más fiel posible. Dice ahí, sin doblez, ¿no? ¿Qué significa ser sin doblez? Se ha llevado a un extremo muy grande, una vez escuché, ¿no? Que si tomó la decisión y aunque haya tomado esta decisión y sea perjudicial, no tiene que retroceder a su palabra. Y muchas veces esas decisiones son perjudiciales para su propia familia, entonces no creo que signifique sin doblez a eso. Sin doblez significa sin dos aptitudes, o tipos de actitudes, perdón. No, que dentro de la iglesia uno y fuera otro. Yo los considero como los cristianos Fiona, como Fiona de Shrek. No, de día uno, de noche es otra, ¿no? Dentro de la iglesia uno y dentro y fuera de la iglesia otro. Tiene que ser sin doblez. ¿Por qué? Porque los diáconos no están 100% dedicados al ministerio. ¿En qué sentido? Ellos se relacionan con la sociedad porque es muy probable que tienen negocios o trabajos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia se dedican a la administración. Al referirse a sin doblez, tenían que ser el mismo tipo de persona y de cristiano, tanto fuera como dentro de la iglesia. No estar doblado, ¿no? Dice ahí, no dados a mucho vino, no, no dados a mucho vino. Entonces, si lo tomamos por el lado más literal, entonces no tienen que tomar mucho, solo poquito. ¿Cuánto es poquito? No sabemos, porque para algunos un poquito puede ser un trago o una botella, ¿no? Y a diferencia del obispo que no tiene que tomar nada. Entonces, el diácono puede tomar un poquito. Pero si lo tomamos por el lado social, ya que nos está diciendo una frase atrás, que el diácono tiene que ser sin doblez, o sea, que tiene que ser el mismo tanto fuera como adentro, quiere decir que el diácono se relaciona con la gente de afuera porque tiene que hacerlo. Eso tiene trabajo afuera de la iglesia. Por lo tanto, en ocasiones le va a tocar cerrar tratos con la gente fuera de la iglesia. Tiene que tener una relación y por lo tanto en algún punto le va a tener que tocar tomar un poco de vino, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se refiere, y he leído en varios comentarios que sí, y yo apoyo totalmente a esto, que esto se refiere a que el diácono, ¿ya? A que el diácono tiene que saber hasta dónde relacionarse con la gente. Si bien puede tomar vino, como cerramos el trato, tomo la copita de vino, y hasta ahí, ¿no? Darle hasta emborracharse y quedar yesca, ¿no? Entonces, el diácono podía hacer eso porque estaba, por decir ahí, condicionado a hacerlo. Entonces, el diácono tenía que ser sabio hasta dónde tenía y debía relacionarse con la sociedad porque este era un requerimiento de diaconado.
y no codiciosos de ganancias deshonestas, al igual que el pastor, no ser honesto con las ganancias y hacer lo más justos posibles con los negocios más correctos. Dice ahí que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es este misterio de la fe? Se nos va a dar más adelante, ¿no? Aquí le ponemos un paréntesis, no vamos a hacer spoiler todavía porque tenemos que estudiarlo más ratito, pero los diáconos dicen que tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Para que usted pueda guardar algo, tiene que adquirirlo primero. Me explico. Digamos que usted se compró una caja fuerte para guardar algo valioso, ¿no? Pero usted no tiene nada valioso para guardar, entonces la caja fuerte no sirve, ¿no? O sea, sí sirve, ¿sí? Pero no tiene un propósito en ese sentido. No, aquí dice que tienen que tener limpia conciencia y en esa limpia conciencia tienen que guardar el misterio de la fe, tienen que haber adquirido ese misterio de la fe y ese misterio de la fe, como vamos a ver más adelante, se refiere al evangelio, un resumen, ¿no? Se refiere a eso, entonces tiene que adquirir ese evangelio, tiene que ser cristiano, ¿ya? Y guardar con limpia conciencia aquello que ha adquirido, ¿no? Aquello que ha adquirido. Y como el misterio de la fe no simplemente es aceptar el evangelio, sino saber y la voluntad de Dios y seguirla, entonces el diácono tiene que tener una constante comunión con Dios. ¿Y cómo el cristiano tiene una comunión con Dios? Esencialmente a través de tres cosas: oración, lectura de la Biblia y seguir la voluntad de Dios. Entonces, el diácono tiene que ser un hombre de oración, el diácono tiene que ser un hombre de Biblia, o sea, que sepa de la Biblia, que esté bien preparado en la Biblia, y el diácono tiene que ser un cristiano activo. Y todo eso guardarlo con una limpia conciencia, y ahora su caja fuerte tiene un propósito, ¿no? Entonces, el diácono tiene que hacer eso, tiene que ser así. También dice que y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y aquí corta, ¿no? Aquí vamos a hacer una pausa. Dice entonces hasta aquí, hasta este versículo, hasta el versículo 10, ¿no? 10, que los diáconos esencialmente eh, tienen que tener todas estas cualidades y ser sometidos a prueba, o sea, pasar un examen. Tienen que pasar un examen de honestidad, un examen sin doblez, un examen de relaciones con la gente de afuera, un examen de su forma de administrar dinero y qué piensa acerca de ello. Tienen que pasar un examen doctrinal, ¿ya? Y recién, si pasan todo eso, ser diácono. Es algo que muy pocas iglesias he visto que se hace. Y que yo animaría que en algún punto, si ustedes tienen la oportunidad de sugerir cómo hacer las cosas, bíblicamente hablando, deberían ser así. No deberían y tienen que ser así. No ser sometidas a prueba. Ahora, ¿es necesario que un diácono sí o sí esté casado para ser diácono? No, porque hasta este punto, ya, hasta este punto, ya dice, si cumplen con estos requisitos dados, entonces ya puede ser diácono. Entonces aquí nos habla de los solteros, porque no dice que sean marido de una sola mujer, se nos va a decir más adelante. Si cumplen con estos requisitos siendo solteros, ya pueden ser diáconos. Ahora, va a hacer un paréntesis y nos va a hablar aquí en el versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. ¿Las mujeres de quién? ¿De los diáconos o otro tipo de mujeres? Personalmente, y aquí abro entre comillas, y esto es lo que piensa el hermano Daniel Nova, ¿ya? Personalmente creo que esto se refiere no a las mujeres de los diáconos. ¿Por qué? Porque no existen requisitos para las mujeres de los pastores. Y estos requisitos son así mismos como los de los pastores. Como no hay requisitos para las mujeres de los pastores, tampoco estos son requisitos para las mujeres de los diáconos. Estos son requisitos para mujeres que ejercen un liderazgo dentro de la iglesia, que si bien no tienen el título de diácono, hacen la función de uno. ¿Cómo es posible, diríamos, no? Bueno, recordemos en el libro de Romanos, en los últimos capítulos, que Pablo agradece a la hermana Febe, que es una diaconisa. Una diaconisa.
Y eso no quiere decir que ella ocupaba el título de diaconisa, sino cumplía la función de una diaconisa, ¿no? Sí, porque dentro de las mujeres y dentro de ese grupo también ellos necesitan ministerios para poder desarrollar. Entonces, una mujer que va a ocupar desempeñar la administración del ministerio, como por ejemplo, administrar el ministerio de niños, materiales, organización del grupo de trabajo, capacitaciones y todo aquello. Normalmente ponen en algunas iglesias hermanas. O por otro lado, encargada de una horita feliz, está administrando un grupo de personas. Entonces, este grupo de hermanas que ejercen este trabajo de administración también dice que tienen que ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Para empezar, tienen que ser honestas, ¿no? Estas hermanas que van a desempeñar este tipo de ministerio tienen que ser honestas. Segundo, no calumniadoras. En el griego esto dice no diabolos, o sea, no diablas, no calumniadoras, que no metan chisme, que no sean chismosas en otras palabras. No tienen que ser chismosas para llevar un ministerio así. Dice, sino sobrias, al igual que que el pastor y también para el diácono, tiene que ser una mujer en sus cinco sentidos, ¿no? Que sepa tomar buenas decisiones y que esté en sus cinco sentidos para hacer las cosas. Fieles en todo. ¿A qué nos referimos en todo? En todo. Fieles en el evangelio, fieles si tiene esposo a sus esposos, fieles si tiene padre a sus padres, fieles si tiene sus principios a sus principios, fieles en todo, ¿no? Entonces, estas mujeres. Y dice acá los diáconos, ahora, si los diáconos son casados, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si el diácono está casado y tiene familia, entonces, al igual que el pastor, marido de una sola mujer que se deba su vida a su mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, al igual que el pastor. No simplemente la administración de los recursos, sino una plena comunión con su familia. Entonces, para ser diáconos, y si es casado, se agregan estos requisitos también. Si no son casados, se quedan los requisitos de arriba. Y si son mujeres y quieren llevar un liderazgo, se tienen los requisitos del medio. Que yo creo que también una mujer tiene esencialmente ser una muy buena cristiana y buen testimonio, que no se menciona aquí, pero se supone, ¿no? Pero entonces yo creo que el grupo de liderazgo que se menciona aquí son el obispo, que puede ser pastor y anciano, el diácono, que si es soltero, tiene los requisitos hasta ahí nomás, hasta el versículo 10, y si es casado, se agrega el 12 y el 13, ¿no? El diácono. Y el grupo de liderazgo de mujeres, ¿no? Que si bien no tienen el título de diaconisa, pero son mujeres que trabajan dentro de la iglesia, tienen una responsabilidad dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, esos son, yo creo que es el requisito para el liderazgo de una iglesia. Entonces podemos ver que Pablo no es que dejaba a un lado a las mujeres, sino que también se las incluía, así como hemos explicado en el capítulo 2, ¿no? No es que las hace a un lado, las cuida y las incluye y también tiene requisitos para poder llevar un liderazgo. Si no las incluyera, ¿para qué se les da un requisito? ¿No? Entonces ahí está, requisitos para liderazgo. Ahora, hemos hablado un poco acerca del misterio de la piedad y he dado un poco hacia un momento, hablando de los diáconos. ¿Qué dice la Biblia o este texto acerca del misterio de la piedad? Seguimos en Timoteo capítulo 3 del versículo 14 al 16. Esto escribo aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿No? Dice ahí, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿No? Entonces Pablo, aquí lo puse con rojo, perdón, es normal, ¿no? Porque esto es solo doctrina fundamental. Nos da el dato de que Pablo escribe esto. ¿Qué es lo que escribe? Al referirse, esto te escribo, se refiere a lo que acabamos de estudiar, ¿no? Acabamos de estudiar los requisitos para los pastores, diáconos y liderazgo de mujeres.
aunque tengo la esperanza de pronto ir a ver. Te lo estoy escribiendo, aunque yo sé que voy a ir y de todos modos te lo voy a recalcar para hacer las cosas bien, pero te lo escribo por adelantado, ¿no? Para que si yo tardo, ¿no? Si tardo, sepas, ya esto es ministerio, cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Sepas cómo conducirte en la casa, en la iglesia, ¿no? Sepas cómo hacer las cosas, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Columna, y en la iglesia se le debe dar el respeto y valor posible a la verdad, ¿no? La iglesia es la columna y la fuente, el pilar fundamental de la verdad en una sociedad. Entonces hay que saber cómo conducirse dentro de la iglesia. Por eso está lo que se escribió anteriormente. Ahora, dice, e indiscutiblemente, ¿sí? E indiscutiblemente significa que esto no tiene discusión, ¿no? Lo que te voy a escribir no tiene discusión. Quiere decir que esto se debe enseñar y no decir, bueno, tal vez haga de otra manera o cómo podemos hacer de esta otra forma para aplicar esta doctrina. No, esto es indiscutible, ¿no? Grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, un misterio es algo que no ha sido revelado, ¿no? Se revela un misterio, se revela que se da a conocer algo que antes no se dio a conocer. La iglesia como columna y baluarte de la verdad es un misterio en el sentido que en el Antiguo Testamento no se habla de la iglesia. El primero que habla de la iglesia es el Señor Jesucristo, ¿no? Esencialmente habla ahí en la parábola del tesoro escondido, no, perdón, esencialmente el Señor Jesucristo habla acerca de la iglesia, esencialmente de la parábola de la piedra preciosa, ¿no? Literalmente lo habla con sus discípulos cuando dice que a Pedro, ¿no? Bien has dicho, entonces sobre esta roca fundaré mi iglesia, ¿no? Y físicamente, por decir de alguna manera, aparecen hechos. Entonces, no, antes de eso no había idea de la iglesia. Por eso era un misterio. Y ese misterio es de la piedad de Dios, ¿no? Piedad de Dios. Dios en su piedad nos ha dado a conocer. ¿Y qué es ese misterio? Dios fue manifestado en carne, ¿no? Dios se encarnó en el Señor Jesucristo, ¿no? Es a esto lo que se llama la hipostasía del Hijo o la unión hipostática del Hijo, ¿no? Que el Hijo se hizo carne a través del ministerio del Espíritu Santo enviado por Dios, ¿no? La Trinidad, la triple hipostasía, ¿no? Enviado por Dios, ¿no? Entonces, eso es un misterio, ¿no? El Mesías encarnado, ¿no? Justificado en el Espíritu. Ahora, aquí hay mucho debate porque dicen que una persona justificada es porque ha cometido pecado. Entonces, si el Señor Jesucristo ha sido justificado en el Espíritu, quiere decir que Él fue pecador y por lo tanto no era Dios. No, la palabra justificado tiene dos acepciones. La primera acepción es la que nosotros conocemos, que el cual justificado significa que da una justificación a sus pecados. Pero justificado significa también dar una validación, ¿no? Ser validado. ¿Por qué está realizando esta acción? Yo lo voy a justificar porque yo lo valido, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, está el gerente general, el jefe y el trabajador. El jefe le dice al trabajador, ¿no? Anda, hace esto acá, no es tu trabajo, pero yo te mando, por favor. Y el jefe le dice al gerente por qué lo está haciendo. Yo lo mandé, esa es la justificación. Yo lo estoy justificando, o sea que bajo mi autorización lo está haciendo. Entonces, el Señor Jesucristo, por decirlo de alguna manera, fue justificado en el Espíritu en el sentido que cuando fue bautizado, el Espíritu descendió de él como paloma, no fue una palomita descendiendo, sino que parecía una paloma, ¿no? ¿Sí? Entonces descendió como paloma y esa fue la señal de que el Espíritu Santo estaba justificando o estaba validando el ministerio del Señor Jesús desde entonces hasta su muerte y resurrección, ¿no? Entonces fue justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles, ¿no? En Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, también, si no me equivoco, se nos habla acerca de nosotros como cristianos, vivimos nuestra vida cristiana y los ángeles son como espectadores, ¿no? Como espectadores. Otros dicen, visto de los ángeles, ángeles significa mensajero, visto por los mensajeros, pero yo no creo, ¿no? Yo más bien pienso que se refiere a que el Señor Jesucristo realizó un ministerio
de tal forma que incluso los ángeles lo veían, como también los ángeles ven nuestro ministerio de nosotros. O sea que lo que hizo el Señor Jesucristo era algo visible, creído en el mundo, en el mundo. Esto pareciera no tener concordancia porque hasta cuando el Señor Jesucristo murió y hasta este momento todavía todo el mundo no fue evangelizado. Pero aquí se refiere al sistema del mundo. O sea, que el Señor Jesucristo fue introducido y la gente del mundo empezó a creer en él. Entonces, aunque no todo el mundo estaba evangelizado, el mundo ya estaba creyendo en él. Y dice, recibido arriba en gloria, no fue ascendido al cielo. Es el misterio de la piedad, ¿no? Y eso es lo que como iglesia tenemos que guardar. Es es indiscutible que Dios fue manifestado en carne, que el Señor Jesucristo se encarnó. Es indiscutible que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo guió al Señor Jesucristo en la tierra. Es indiscutible que el Señor Jesucristo hizo ministerio en la tierra. Es indiscutible que el Señor Jesucristo ha sido predicado, ha sido evangelizado, el ministerio de evangelismo. Es indiscutible que para ser salvo hay que creer en el Señor Jesucristo y es necesario que el mundo crea en él. Y es indiscutible que ahora Él está en la gloria, en el cielo con el Padre, sirviendo como mediador entre Dios y los hombres, siendo nuestro sumo sacerdote. Estas son doctrinas no negociables. Esto tenemos que conocer y defender. ¿Qué tanto sabemos, hermanos, amigos que nos escuchan tal vez por ahí, sobre la doctrina del Señor Jesús? ¿Qué sabemos sobre la doctrina del Espíritu Santo, que es la neumatología? ¿Qué sabemos de la doctrina de la Trinidad, Dios, Padre, Hijo? ¿Qué sabemos de la doctrina de la angelología, de los ángeles? También está ahí demonología, de los demonios y satanología. ¿Qué sabemos de la doctrina de la soteriología, de la evangelización, de todo ello? ¿Qué sabemos de la doctrina de la martiología, del pecado? ¿Qué sabemos de la doctrina del cielo, del infierno? ¿Podemos defender aquello? Aquí solo nos lo está dando y les estoy resumiendo algunas dentro de estas, ¿no? Pero ahí está. Y todo este misterio es algo que obviamente tiene que saber el pastor o diácono, el pastor o obispo o anciano, tiene que saberlo el diácono, tiene que manejar estas doctrinas y tiene que saberla la hermana encargada de un ministerio. Si no saben esto, tal vez no están preparados todavía. Sí. Entonces es muy importante que esto se da con los requisitos, porque esto es muy importante que el grupo de liderazgo no solo cumpla con cualidades, sino que también tenga el conocimiento de doctrina. Y aquí solo nos da en resumen todas las doctrinas que conocemos. Entonces, esos son los requisitos del obispo, del ministerio, del liderazgo y también el misterio de la piedad, ¿no? Entonces, aquí vamos a terminar con esta ocasión. Espero que les haya ayudado, les haya servido. Eh, le- entonces, animarles a que puedan leer sus Biblias, analizarlo, que para la siguiente clase o para el siguiente video ya tiene que estar investigado, como hice en el capítulo 1, así igualito tienen que escribir, ¿no? El texto correspondiente, su explicación, que creo que esto no lo comenté, pueden usar de referencias diferentes libros o comentarios, pueden, ¿no? Pero lo que me gustaría que ocurriera o que pasara en esta clase es que ustedes creen su propio criterio y comentario acerca de lo que leen, de lo que estudian, de lo que investigan. Hay ciertos datos que sí es necesario investigar y hay otros datos que es necesario conocer un poco más de doctrina para tener un criterio personal. Entonces, animarles a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a que puedan hacer ese trabajo de investigación con el capítulo 4. Solo son 16 versículos. Por el grupo de WhatsApp les voy a enviar las preguntas para también para presentar el próximo lunes. Entonces, animarles, hermanos, que puedan seguir adelante. Les deseo un día muy bendecido y que, bueno, que sigamos creciendo todos juntos en el conocimiento de la verdad. Gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo video o clase y cuídense mucho, hermano.